hemos estado viendo la semana pasada sobre las bendiciones que Dios había ofrecido, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando hablamos de bendiciones y maldiciones, a veces pensamos que como los seres humanos nos acostumbramos a decir ahí maldito, maldito aquí, maldito allá. Pero no se trata de eso, ¿no? Dios ofreció bendición, dice, en tu campo y en tu ciudad. Decía, bendito en tu ciudad, en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tus vacas, tus bestias. Dios había ofrecido bendiciones de tal manera que el pueblo de Dios tenía que obedecer para ser acreedores de bendiciones. Cuando nosotros pensamos, y voy a ir esta vez a Gálatas, el capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Tenemos ahí un pasaje que justamente nos muestra esta situación. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 13 y 14. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel colgado en el madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de maldición, no tenemos que pensar en que la maldición fue solamente para los judíos. ¿Saben que la maldición hoy en el día es como respuesta a lo que nosotros nos hemos alejado de Dios? El ser humano se alejó de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya pagó la culpa que nosotros deberíamos pagar en la cruz del Calvario. Dice, Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley, hecho por nosotros, porque está escrito, maldito el que está colgado en el madero. El Señor Jesucristo pagó la maldición, pagó el precio de lo que pesaba sobre nosotros. Cuando nosotros pensamos en la ira de Dios no vino porque somos seres humanos. La ira de Dios no vino porque eran judíos o no judíos. La ira de Dios viene por la desobediencia, por el pecado que el hombre cometió. Entonces, cuando nosotros hablamos de la maldición que Dios había ejecutado en el Señor Jesucristo, la ira de Dios estaba pendiendo sobre el Señor Jesucristo. Cuando hablamos esto, hoy en el día encontramos muchas cosas. Ustedes van a ver, hay muchísimas sectas que son projudías, muchísimas sectas que se hacen a que cumplen el Antiguo Testamento, muchísimas sectas que piensan que la maldición sigue pendiente por observar simplemente la ley y no por obedecerla. Ahora, cuando los judíos decían que hay que obedecer la ley, si no se obedece la ley, estaba la maldición, el castigo de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, Él dijo de que había pagado en la cruz. Él dijo, yo no he venido para cumplirla o para satisfacer a la gente, he venido para cumplir la ley. El Señor Jesucristo es el único que cumplió la ley. Él cumplió la ley y por eso Él vino para bendecirnos con la salvación. Ahora, ¿pero qué pasa? Cuando nosotros olvidamos, rechazamos la salvación. Y cuando rechazamos la salvación encontramos en Marcos 6, cuando el pueblo de Nazaret se había olvidado y rechazado al Señor Jesucristo, ¿sí? A falta de fe había rechazado a Él, y dice que Él estaba tan adolorido al Señor Jesús porque su pueblo lo rechazó, porque dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los gadarenos, cuando el Señor Jesús hizo un milagro expulsando unos demonios, le dijeron a Jesús, mejor, aléjate y ándate a otra parte. Al oír estas cosas, hermanos, la ira de Dios estaba pendiente sobre los hombres.
los sacerdotes, los gobernantes de aquella época. Tenemos, por ejemplo, lo que hoy en la cena estaban mencionando, Fernando, cuando el Señor Jesucristo estaba sentenciado en la cruz del Calvario, los judíos gritaban que lo crucifiquen a Jesús. Y bueno, en la sentencia le dicen, bueno, ¿a quién quiere que soltemos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y les dijeron, no, suéltanos a Barrabás, que Jesús sea crucificado. El Señor Jesucristo vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Esa historia no cambió en el mundo. Hoy en el día es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La gente religiosa se acerca a Dios porque le va a ir bien con su dinero. La gente religiosa se acerca a Dios porque le va a ir bien en sus negocios. No porque su alma va a estar segura con Dios. Dios quiere que nosotros busquemos a Él. Aquellas palabras y vamos a detenernos casi al final en algo muy importante, cuando el hombre empieza a rechazar la palabra de Dios. El plan de salvación que nosotros hablamos, ¿sí? Dice que Dios amó el mundo, pero el hombre es separado por su pecado. Hoy en el día ninguna iglesia, ninguna congregación puede rechazar al ser humano. Simplemente el hombre se rechaza por su pecado. Cuando nosotros aquí celebramos la cena del Señor, invitamos a todas las personas que estén en comunión, que estén bautizados, asistan. Pero ¿quiénes no asisten? Aquella persona que tiene algo contra Dios, o en el extremo caso, porque no pudo llegar por salud o por su transporte. Pero sin embargo, el hombre que no está en comunión con Dios, rechaza a Dios. El hombre que no tiene relación personal íntima con Dios correcta, esa persona se aleja de Dios. Como el hijo rebelde. Cuando el hijo rebelde no obedece a su padre, siempre va a buscar pretextos para alejarse de su padre. Nunca va a querer hablar con su padre. Cuando el estudiante tiene notas bajas en el colegio, siempre anda huyendo del profesor, porque el profesor le va a exigir que él tiene que responder en sus estudios. Cuando el trabajador incumple con sus funciones, anda huyendo del jefe. Y es exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, empezamos a huir de Dios. Empezamos a pensar que Dios está siguiéndonos y nosotros necesitamos hacernos el quite y quizás se olvide. Por eso el principio de la sabiduría era el temor de Dios. Eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque el hombre empezó a rechazar porque aborrecieron la corrección, dice la palabra de Dios en los Salmos. En Proverbios también encontramos muchos pasajes cuando dice que el hombre se aleja de Dios porque su culpa lo aleja. Su culpa. Y el Señor y Dios decía, ustedes invalidaron mi palabra. Invalidaron transmitiendo sus enseñanzas, aquellas cosas que ustedes enseñaron, sus costumbres y sus tradiciones. Y es ahí cuando, por ejemplo, miren, ahora quiero que abramos y vamos a detenernos en Segunda Crónicas, un pasaje que, como estamos estudiando el Antiguo Testamento, un pasaje de Segunda Crónicas 7. Yo quisiera que leamos eso. Segunda Crónicas 7, el versículo 14. Si lo tienen en sus Biblias, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuánta gente hoy en el día necesita meditar en este pasaje? ¿Cuántos de los creyentes hoy en el día necesitamos meditar en este pasaje?
Porque sí, nos reunimos, gloria a Dios, amén, todo el mundo grita. Cuando alguien dice levanten la mano y griten, todo el mundo grita. Pero dice aquí, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. En esta mañana estamos reunidos aquí para invocando el nombre de Dios. ¿Sí? Estamos reunidos invocando el nombre de Dios. Y si estamos reunidos invocando el nombre de Dios, bueno, no estoy criticándome a mí mismo ni autocriticándome, porque nuestros anuncios comerciales nos quita más tiempo de lo que nosotros debíamos invocar el nombre de Dios. Y dice también, dice, y oraren. ¿Cuánto tiempo nosotros usamos para orar, para hablar con Dios? Es como el adolescente hambriento que llega a su casa, se sienta, Señor, te doy gracias por este pan, amén. Antes de decir el amén, ya terminó la comida. ¿Sí? Pero dice, y oraren, y buscaren mi rostro. ¿Cuántos buscamos nosotros el rostro de Dios? ¿Buscamos el rostro de Dios o buscamos el rostro que nos agrada verlo en esta mañana? ¿Buscamos el rostro de Dios o estamos buscando la confianza con alguien o el aplauso de alguien? Estamos buscando el rostro de Dios, dice, y buscar en mi rostro. Y ahora hay una cosa muy importante. Y se convirtieren de sus malos caminos. Es un decir simplemente, si se convirtieran de sus malos caminos. Convertirse implica dejar los malos caminos. ¿Cuántos mentirosos dejaron de ser mentirosos? ¿Cuántos pícaros dejaron de ser pícaros? Convertirse de sus malos caminos implica abandonar la vida pasada, no volverlo a repetir. Dice, se convirtieran de sus malos caminos. Pero vamos a repetir, invocar el nombre de Dios, dice, hablar con Él, orar con Él, buscarle su rostro, y luego dice, dejar el mal camino. El pueblo de Israel se llevó esa maldición que Dios le prometieron, Dios a través de sus profetas, por su desobediencia. Cuando vimos que salieron de Egipto, 6 millones de habitantes salieron de Egipto y caminaron 40 años en el desierto. Y podían haber llegado en unos meses a la tierra prometida. 40 años y murieron en el desierto toda aquella gente que había desobedecido. No porque Dios les había maldecido, porque desobedecieron a la palabra de Dios. Hoy en el día, si vamos a ir comparando, pasa exactamente lo mismo. No va bien en los estudios, no va bien en el trabajo, no va bien en los negocios, no tienen éxito en una y otra cosa. No es porque no tuvieron oportunidad, porque no obedecen a la palabra de Dios, porque no hacen caso a lo que Dios manda que hagan. Alguna vez en la reunión de oración aquí habíamos dicho, si solamente todos los que creemos en Jesucristo, todos los hijos de Dios, viviríamos un día a la vez obedeciendo a Dios, seguro que esta ciudad sería mucho más segura, mucho más seguro. Seguro que tendríamos menos problemas. Tenemos problemas porque nos hemos alejado de Dios. Decimos, estamos en los últimos tiempos. Es la cantaleta de todo religioso. Es cierto, cualquier día es el último día para mí y para usted. Dios puede llamarnos hoy, pero la palabra de Dios sigue vigente cuando dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos, y dejan sus malos caminos, sus malas costumbres, sus malas tradiciones, porque eso es lo que nos aparta de Dios. Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré, dice, sus pecados.
oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Pero todo el mundo exige perdón. Sí, ya, te perdono. Quiero que me perdones, quiero que me disculpes. Pero no hay disculpas si no hay humillación. No hay perdón si no hay humillación. Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare. Dios quiere que nos humillemos si nosotros deseamos perdón de Dios. Si nosotros necesitamos perdón de Dios, necesitamos buscar el rostro de Dios. ¿Por qué alejarnos de Dios? Necesitamos buscar el rostro de Dios. Necesitamos dejar nuestros malos caminos. Necesitamos confesar nuestros pecados. El confesar y el arrepentirse implica dar la espalda al pecado. Y esto es lo que nos ataca de nuestra relación con Dios. Esto es lo que nos impide la bendición de Dios. La bendición de Dios es la salvación que Jesucristo trajo para nosotros por la fe. La salvación es que Jesucristo trajo para nosotros. Y la maldición es el rechazarle a Dios. No es otra cosa. Rechazarle a Dios. Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No solamente perdonar pecados, y voy a sanar los problemas pendientes que tienen. Estas palabras que estamos leyendo fueron escritas por los profetas anunciados hace muchos miles de años. Hoy en el día los políticos están usando, ¿qué cosa? La sanidad del medio ambiente, inventando cosas para seguir crear otras cosas y seguir sometiendo a los seres humanos. Pero Dios ya prometió, cuando dijo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, dice, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y luego dice, sanaré su tierra. No solamente cuando habla de sanidad de tierra, está hablando de aquella sanidad para que la tierra o de la tierra brote pasto y puedan comer los ganados. Está hablando de lo que va a haber productividad y no solo en la tierra. ¿Recuerdan cuando al empezar el anterior domingo hemos hablado de las bendiciones que Dios había ofrecido? Dice que Dios ha ofrecido, ¿qué cosa? Para que sean benditas aún la simiente de la mujer, de las plantas, de los animales y de las bestias. Dios ha prometido dar sanidad como solución a la vida desastrosa del hombre. Pero cuando nosotros necesitamos acercarnos a Él, la bendición para nosotros, ¿qué sería? Aceptar a Jesucristo. Juan 3:16, sabemos todos. Hasta aquella persona que no va a la iglesia lo sabe. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama y nos da la salvación, nos ofrece. Pero ¿quién nos separa de Dios? Otra vez vuelvo a repetir, aunque ustedes digan, está repitiendo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Qué nos separa entre esposa y esposo? El pecado. ¿Qué separa entre padres e hijos? El pecado. ¿Qué separa entre patrón y su empleador? El pecado. Ha desobedecido sus normas de trabajo. Necesitamos volver a Dios. Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que a pesar de lo que somos, nada, dice, Cristo murió por nosotros. Cuán tremendo es pensar que Dios tenga que decir, mas Dios muestra su amor para con nosotros.
en que siendo personas inútiles, inservibles, pecadores, sucios, desobedientes y todo lo demás, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros, por usted y por mí. Esa es la bendición. No tenemos que inventarnos la bendición. No tenemos que estudiar el griego, ni el hebreo, ni el arameo para decir esto es la bendición. Dice, la paga del pecado es la muerte. Tenemos la respuesta que Dios nos da. Dice, Dios muestra su amor para usted y para mí. Gracias, hermano. Dios muestra su amor para usted y para mí. Necesitamos nosotros, usted y yo, analizarnos y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo? Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La única razón nosotros para reunirnos en esta mañana no es porque hemos convocado para algo especial. Y el algo especial es que Jesucristo vino a derramar su sangre por usted y por mí. La razón, aquí dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La pregunta del millón, ¿usted es hijo de Dios, hija de Dios? Pero seguro, no es porque Dios nos ha creado. Dios creó a las plantas, a los animales y a nosotros, a todos los seres vivos. Pero no porque seamos seres vivos, somos ya hijos de Dios. El Hijo de Dios es quien cree, dice, y lo recibe. Mas a todos los que creyeron y le recibieron, ¿qué dice? Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Usted tiene a Cristo en su vida. Si usted no tiene a Cristo en su vida, está perdiendo su tiempo. Aunque diga, yo soy muy religioso. Aunque usted diga, yo soy muy creyente en Dios. Pero no está hablando de que crea en Dios. Está hablando de que el Señor Jesucristo vino para pagar la maldición que era para usted. Vino Él a pagar el precio de esa maldición a Dios, siendo crucificado en la cruz del Calvario. Ser hijo de Dios implica que necesitamos decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquella historia del hijo pródigo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque no me tomes como tu hijo, pero tómame como a un criado más, pero yo quiero estar contigo. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Será que nosotros estamos dispuestos a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? O simplemente vamos a decir, no, mi pecado nadie lo sabe. Mi pecado no lo sabe nadie, yo y la otra persona. Nadie lo sabe. Eso es la peor mentira. Dios lo sabe. Dios lo sabe y algunos chismosos lo han divulgado. Pero Dios lo sabe. Usted no puede ocultar de Dios. Si se humillare, si usted se humilla delante en el nombre de Dios en esta mañana, si usted ora a Dios, busca su rostro, el rostro de Dios en esta mañana, entonces usted puede esperar el perdón de Dios. Usted puede recibir el perdón de Dios. Y si no, va a vivir toda su vida pensando que Dios le perdonó. Pero nunca le perdonó Dios. Porque usted no le dijo, Padre, perdóname porque yo he pecado. ¿Sí? Pedir perdón implica decirle de frente contra aquella persona que hemos ofendido,
Perdóname porque yo he pecado contra ti. Qué hermoso sería este mundo si el calumniador dijera a la persona, perdóname porque yo te calumnié. Yo, perdóname por eso. ¿Cómo sería si la esposa dice o el esposo dice, perdóname porque yo he pecado contra ti? Porque yo he fallado los votos que hice ante Dios. ¿Cómo sería si el hijo se acerca a su padre y dice, mamá, papá, perdóname porque yo soy flojo, mentiroso, pícaro, perdóname? Seguro que los cielos se abrirían para perdonar al hijo. ¿Cómo sería aquel trabajador, en vez de robar horas a su patrón, en vez de robar el tiempo a su patrón, le dijera, patrón, perdóneme, porque yo he estado flojeando y ahora yo quiero estar a cuentas con usted? ¿Cómo serían las cosas? Pero dice la palabra de Dios, oraren, buscaren mi rostro y se arrepintieren. El flojo tiene que dejarse de ser flojo. El mentiroso tiene que dejar de ser mentiroso. El adúltero tiene que dejar de ser adúltero. El fornicario tiene que dejar de ser fornicario. No puede vivir ocultando su pecado. Dice, si arrepintieran de sus malos caminos, que dice, entonces yo oiré desde los cielos. Yo oiré, dice Dios, y perdonaré sus pecados. Perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. No está hablando de los cochinos que les gusta la tierra. El otro día pasé por la calle y vi un vehículo, pusieron un hermoso cartel detrás del vehículo, el vehículo de lujo, ¿no? Tenía una placa reciente y decía, yo amo la tierra, pero no me obligan a lavar mi carro, yo amo la tierra, por cochino, ¿no? Pero no está hablando de ese tipo de sanidad, está hablando de lo que nosotros necesitamos sanar, no nuestras heridas, no nuestras dolencias. Yo tengo un montón de dolencias como viejo, pero no estoy hablando de que tengo que sanar mis dolencias corporales, sino que Dios quiere bendecir a usted, su familia, su trabajo, su vida, sus estudios. Quiere bendecir Dios esta tierra en que vivimos. Quiere bendecir a usted y a mí. Pero si nosotros lo abandonamos a Él, ¿cómo vamos a recibir la bendición de Dios? ¿Cuál sería la respuesta suya si el Señor lo llama hoy a su presencia? ¿Cuál sería? ¿Qué haría? Dirían, bueno, yo estaba ocupado, muy trabajado. Dirían, estaba estudiando mucho y estaba muy ocupado, Señor. No tuve tiempo para pensar en ti. ¿Qué diríamos si alguien nos llama, si Dios nos llama en este momento? A hacer cuentas con Dios. ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Y seguirá lo mismo el texto que leímos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren. Y si esta persona ora, y si queremos personalizarlo, dice, si te humillas delante de Dios, si tú oras, si tú buscas el rostro de Dios, dice, y te arrepientes de tus malos caminos, entonces, ¿qué dice? Yo te voy a oír desde los cielos y te voy a perdonar y te voy a solucionar todos tus problemas. ¿Cuál es la respuesta para nosotros? Parece que hoy en el día el mundo cristiano está viviendo en los sueños, soñando que un día va a morir y se va a encontrar con Dios y unas palomitas lo van a recoger y se lo van a llevar. Mentira. Estamos viviendo ilusoriamente. Pero sigue la palabra de Dios. Si tú te humillas delante de Dios, tú hablas con Dios, oras con Dios. Si tú buscas el rostro de Dios, sigue lo mismo.
Y dice, ¿qué cosa más dice? Si tú oyes, te arrepientes, cambias de tu vida. Perdonen los que son políticos. El gobierno ofrece cambios. No va a haber cambios hasta que ese pueblo se arrepienta, deje sus malos caminos, busque el rostro de Dios, ore a Dios y va a haber cambios recién en el ser humano. Y los cristianos hacemos lo mismo, ¿sí? Los cristianos hacemos lo mismo. Nos reunimos para danzar y para hacer cualquier cosa y decimos que ya hemos cumplido con Dios. Pero sigue el mismo texto, no lo olviden. Si se humillare mi pueblo, si tú te humillas delante de Dios, oras, buscas el rostro de Dios, te arrepientes de tus malos caminos, dice, Él va a oír de los cielos y va a perdonar su pecado y lo va a sanar por completo de todos los problemas que tiene. Hijitos míos, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Usted quiere esta mañana el perdón de Dios? ¿Usted quiere recibir el perdón de Dios? Hágalo de veras. Ahí está la receta. La receta está ahí, en el pasaje que leímos. Si se humillare en el nombre de Dios. Si se humillaren, buscaren el rostro de Dios, se arrepienten de sus malos caminos, Dios promete escucharlo. Dios promete perdonarlo. Dios promete sanar por completo. Voy a pedir, entonces, por favor, se pongan de pie. Vamos a hacer un ejercicio. No tenemos tiempo, pero quisiéramos hacer un ejercicio, ¿verdad? ¿Cuánto diríamos ya? Todos se ponen de rodillas y todos clamemos a Dios. Qué hermoso sería. Pero vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a orar, ¿sí? Y vamos a darnos unos minutos. Unos minutos. Si usted quiere realmente que Dios le perdone, humíllese delante de Dios. Humíllese, busque el rostro de Dios. Y dígaselo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. He pecado, he estado ocultando mi pecado, he estado camuflado entre los cristianos. Perdóname. Y seguro que Él va a perdonar sus pecados y va a sanar por completo esas dolencias que existen. Oremos. Amado Padre, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Pero, Señor, pedimos tu perdón, Señor, porque no sabemos oír lo que tú nos dices. Pero, sin embargo, tu palabra sigue diciendo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces, y se arrepienten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado. Señor, gracias por ofrecernos el perdón. Gracias, Padre, porque tu palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros a pesar de lo que nosotros hicimos. Jesucristo vino para darnos la salvación. Y ahora esta mañana, Señor, queremos darte las gracias por este momento. Y pedirte, Padre, por favor, ten misericordia de todos y cada uno de tus hijos en este lugar. Y abre las ventanas de los cielos y, Señor, y escúchanos, por favor, porque necesitamos tu perdón y tu misericordia. Te damos las gracias en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, que Dios los bendiga.